El globo, un cuento de Selma Lagerlöf. El padre y los niños están sentados en un compartimento de tercera clase en una lluviosa noche de octubre camino a Estocolmo. El padre está solo en un banco. Los chicos están sentados frente a él, apretados uno contra el otro, leyendo una novela de Julio Verne titulada 6 semanas en globo. El libro está muy gastado. Los chicos lo conocen casi de memoria y han tenido interminables discusiones al respecto, pero aún lo leen con el mismo placer. Han olvidado todo para seguir a los intrépidos navegantes del aire a través de África, y rara vez levantan los ojos del libro para contemplar los paisajes suecos por los que viajan. Los chicos se parecen mucho entre sí, tienen la misma estatura, están vestidos de la misma manera con gorros de escuela azules y abrigos grises, y ambos tienen grandes ojos soñadores y pequeñas narices respingadas. Siempre son buenos amigos, siempre están juntos. No les importan los demás niños y siempre hablan de inventos y expediciones. En cuanto a talento, son bastante diferentes. Lennart, el mayor, que tiene 13 años, le cuesta en la escuela y apenas puede seguir a su clase en ninguna materia. En cambio, es muy hábil y emprendedor. Quiere ser inventor y siempre está ocupado construyendo una máquina voladora. Hugo tiene 1 año menos que Lennart, pero se le da más fácilmente la escuela y ya está en la misma clase que su hermano. Tampoco a él le gusta mucho leer, pero es un gran deportista. Esquía, monta en bicicleta, patina sobre hielo. Quiere embarcarse en expediciones cuando sea adulto. Tan pronto como la máquina voladora de Lennart esté lista, Hugo partirá en ella para descubrir lo que queda por descubrir en el mundo. El padre es un hombre alto con el pecho hundido, un rostro apagado y manos delgadas y hermosas. Está descuidadamente vestido. Su camisa está arrugada. El colgador de la chaqueta sobresale en su cuello. El chaleco está mal abotonado y los calcetines caídos. Lleva el pelo tan largo en la nuca que le cae sobre el cuello de la chaqueta. Pero esto no se debe a la negligencia, sino al gusto y a la costumbre. El padre proviene de una antigua familia de músicos de folk lejos del campo, y ha heredado 2 fuertes inclinaciones en su vida. Una de ellas es un gran talento musical, y fue esto lo que se manifestó primero. Pasó por la academia en Estocolmo, luego estudió un par de años en el extranjero, y durante sus años de estudio progresó tanto que él y sus profesores esperaban que se convirtiera en un gran violinista mundialmente famoso. Seguramente tenía talento suficiente para lograrlo, pero le faltaba fuerza y perseverancia. No pudo abrirse camino en el mundo, así que pronto regresó a casa y asumió un puesto de organista en una ciudad provincial. Al principio se sintió avergonzado de no haber cumplido con todas las expectativas, pero también se sintió bien de tener un sustento seguro y no depender más de la caridad de los demás. Poco después de conseguir el trabajo se casó, y durante algunos años estuvo completamente satisfecho con su suerte. Tenía un hogar pequeño y hermoso, una esposa feliz y alegre, 2 hijos pequeños y era el favorito de toda la ciudad, celebrado y buscado en todas partes. Pero luego llegó un momento en el que nada de esto parecía satisfacerlo. Anhelaba salir al mundo una vez más y probar suerte, pero se sentía atado a quedarse en casa porque tenía esposa e hijos. Fue principalmente su esposa quien lo persuadió de renunciar a este viaje. No creía que tuviera más éxito que la última vez.
Pensaba que eran tan felices que él no necesitaba buscar nada más. Cometió sin duda un error en esto, pero también se arrepintió amargamente, porque desde ese momento surgió el otro rasgo familiar en el hombre. Cuando no pudo satisfacer su anhelo de honor y éxito, buscó consuelo en la bebida. Ahora le iba bien como solía pasar con la gente de su familia, que bebía sin medida ni moderación y pronto casi se arruinó. Se convirtió gradualmente en una persona completamente diferente a como era antes. Ya no era amable y encantador, sino duro y malvado. Y la mayor desgracia fue que desarrolló un odio terrible hacia su esposa, y la torturaba de todas las formas posibles, tanto cuando estaba borracho como cuando no lo estaba. Los niños no han tenido un buen hogar, y su infancia habría sido muy desafortunada si no hubieran creado un pequeño mundo para ellos mismos, lleno de modelos de máquinas, planes de exploración y libros de aventuras. La única persona que alguna vez ha echado un vistazo a este mundo es su madre. El padre ni siquiera tiene idea de que existe y no puede hablar con los niños sobre algo que les interese. Los molesta una y otra vez, preguntando si no están contentos de ver Estocolmo, si no están felices de viajar con él y otras cosas por el estilo, a las que responden muy brevemente para sumergirse de inmediato en el libro nuevamente. Sin embargo, el padre sigue preguntando. Cree que los niños están muy contentos con su amabilidad, aunque sean demasiado tímidos para mostrarlo. Se han criado bajo el dominio de una falda por demasiado tiempo, piensa él. Se han vuelto asustados y tímidos. Ahora les enseñaré una lección cuando me haga cargo de ellos. Pero el padre se equivoca. El hecho de que los niños le respondan tan brevemente no se debe a que sean tímidos, sino simplemente porque están bien educados y no quieren herirlo. De lo contrario, responderían de manera muy diferente. ¿Por qué deberíamos estar contentos de viajar con papá? Dirían entonces. Papá cree que es algo extraordinario, pero nosotros vemos que solo es un desgraciado. ¿Y por qué deberíamos estar felices de ver Estocolmo? Entendemos muy bien que no es por nosotros que papá nos ha llevado, sino solo para hacer infeliz a mamá. Sería más sabio si el padre dejara que los niños leyeran sin molestarlos. Están tristes y ansiosos, y les molesta que él esté de buen humor. Solo está feliz hoy porque sabe que mamá está en casa llorando. Se susurran entre sí. Las preguntas del padre finalmente hacen que los niños dejen de leer, aunque continúan sentados, inclinados sobre el libro. En cambio, sus pensamientos comienzan a girar con gran amargura en torno a todo lo que han tenido que sufrir por culpa de su padre. ¿Recuerdan la vez en que papá se emborrachó a media mañana y salió tambaleándose por la calle con un montón de chicos de la escuela burlándose de él? ¿Recuerdan cómo los otros chicos se burlaron de ellos y les pusieron apodos porque tenían un padre que bebía? Han debería entender que aún no pueden perdonarle el gran error que cometió ayer. Eso fue lo peor que les ha hecho. El caso es que la madre de los niños decidió divorciarse de su padre el año pasado. Durante varios años, el hombre la había perseguido y torturado de todas las maneras posibles, pero ella no había querido divorciarse de él, sino quedarse con él para que no cayera en una verdadera ruina. Pero finalmente decidió hacerlo por el bien de los niños. Se dio cuenta de que su padre los estaba haciendo infelices y sintió que tenía que sacarlos de esa miseria y darles un hogar bueno y tranquilo. Cuando terminó el semestre de primavera, envió a los niños al campo con sus padres
y ella misma se fue al extranjero para obtener el divorcio de la manera más sencilla. No le gustaba que pareciera que ella era la culpable de que el matrimonio se disolviera, pero tuvo que aceptarlo. Aún menos satisfecha estaba con el hecho de que el tribunal otorgara la custodia de los niños a su padre porque ella era una esposa fugitiva. Se consoló pensando que él no podría querer quedarse con los niños, pero no se sentía del todo tranquila. Tan pronto como se finalizó el divorcio, ella regresó y alquiló un apartamento donde ella y los niños vivirían. Por primera vez en 2 días, todo estaba listo para que los niños se mudaran con ella. Fue el día más feliz que los niños habían experimentado. Todo el apartamento consistía en una gran sala y una gran cocina, pero todo estaba nuevo y bonito, y mamá lo había decorado tan acogedoramente. La sala sería para ellos y ella durante el día, y por las noches los niños dormirían ahí. La cocina era muy linda y luminosa. Ahí comerían, y en un pequeño armario detrás de la cocina, mamá tenía su cama. Mamá les había dicho que serían muy pobres. Había conseguido un trabajo como profesora de canto en la escuela de niñas, pero eso era todo lo que tenían para vivir. No podían permitirse tener una criada, así que tenían que arreglárselas solos. Los niños estaban encantados con todo, especialmente con poder ayudar. Se ofrecieron a llevar agua y leña, limpiarían sus zapatos y harían sus camas. Todo eso les parecía muy divertido. Pero los niños solo habían sido felices con mamá por un día. Luego, papá arruinó su alegría, como lo había hecho todo el tiempo que podían recordar. Mamá les había dicho que había escuchado que papá había recibido una herencia de varios miles de coronas, que había renunciado a su puesto y se mudaría a Estocolmo. Tanto ella como los niños estaban felices de que dejara la ciudad para que no tuvieran que encontrárselo en las calles. Pero luego, uno de los amigos de papá fue a ver a mamá, con saludos de parte de papá, diciendo que quería llevarse los niños a Estocolmo. Mamá había llorado y suplicado que se quedaran con ella, pero los enviados de papá habían respondido que papá estaba decidido a hacerse cargo de los niños. Si no cooperaban voluntariamente, llamaría a la policía para que los llevara. Les pidió a mamá que volviera a leer el fallo del divorcio. Estaba claramente escrito que los niños pertenecerían a papá, y ella ya lo sabía. No había forma de negarlo. El amigo de papá había dicho muchas cosas bonitas sobre cómo papá amaba a sus hijos y por eso quería tenerlos con él. Pero los niños sabían que papá solo se los llevaba para torturar a mamá. Lo había ideado para que mamá no tuviera ninguna alegría al estar separada de él. Ella tendría que vivir en constante temor por ellos. Era solo venganza y maldad. Pero papá había logrado imponer su voluntad, y aquí estaban ahora, camino a Estocolmo, y enfrente de ellos, papá estaba sentado disfrutando el hecho de haber hecho infeliz a mamá. Con cada momento que pasa, se vuelve más repugnante para ellos pensar que tienen que seguir a papá y vivir con él. Están completamente a su merced. ¿No habrá ninguna solución para esto? Papá se ha recostado en su rincón y en un momento se queda dormido. Inmediatamente, los niños comienzan a susurrar muy emocionados entre ellos. No les resulta difícil decidir. Todo el día han estado pensando por separado que deberían escapar. Acuerdan que se deslizarán fuera del tren en la plataforma y saltarán cuando pasen por un gran bosque. Luego construirán una cabaña en un lugar escondido en el bosque y vivirán ahí solos sin mostrarse a ninguna persona.
Mientras los niños hacen estos planes, el tren se detiene en una estación y una campesina, que lleva de la mano a un niño pequeño, entra en el compartimento. Está vestida de negro con un pañuelo en la cabeza y tiene una apariencia amable y amistosa. Ella le quita al pequeño su abrigo, que se ha mojado por la lluvia, y en su lugar lo envuelve con un chal. Luego le quita los zapatos, seca sus pequeños pies fríos, saca calcetines y zapatos de un paquete y se los pone. Por último le da un caramelo y lo acuesta en el banco con la cabeza en su regazo para que pueda dormir. Tanto uno como otro de los niños lanzan miradas hacia la campesina, que está ocupada con su hijo. Esas miradas se vuelven más frecuentes y de repente a ambos niños les vienen las lágrimas a los ojos. Ya no miran más hacia arriba, sino que mantienen los ojos persistentemente bajos. Parece como si al mismo tiempo que la campesina, también alguien más, invisible e imperceptible para todos excepto para los niños, hubiera entrado en el compartimento. Y este otro es su madre. Los niños sienten que ella ha llegado y se ha sentado entre ellos, tomando sus manos, como hizo tarde ayer por la noche, cuando se decidió que tenían que viajar, y les habla de la misma manera que entonces. Prométanme que no estarán enojados con papá por mi culpa. Papá nunca me ha perdonado por impedirle viajar. Él cree que es mi culpa que nunca haya llegado a nada y que beba. Él nunca puede castigarme lo suficiente. Pero ustedes no pueden estar enojados con él por eso. Ahora que van a vivir con papá, prométanme que serán amables con él. No deben burlarse de él. Deben cuidarlo lo mejor que puedan. Prométanme eso, o no sé cómo podré dejarlos ir. Y los niños habían prometido. No se escapen de papá. Prométanme eso, había dicho mamá. También habían prometido eso. Los niños son personas de palabra, y en el mismo momento en que recuerdan que le han dado a mamá estas promesas, abandonan todos los pensamientos de escapar. Papá sigue durmiendo, pero ellos se sientan pacientemente en sus lugares. En lugar de eso, retoman su lectura con doble entusiasmo, y su amigo, el buen Julio Verne, los lleva pronto lejos de sus muchas y pesadas preocupaciones a los felices submundos de África. Lejos en el sur, papá ha alquilado 2 habitaciones y una cocina en la planta baja con entrada desde el patio y vistas a un estrecho patio trasero. El apartamento ha estado en uso durante mucho tiempo. Ha pasado de familia en familia sin nunca ser reparado. Los papeles pintados tienen muchas raspaduras y manchas. Los techos están ahumados. Un par de ventanas están rotas y el piso de la cocina está tan desgastado que está lleno de hoyos. Algunos mozos de carga han llevado los enseres de mudanza en la estación. Los han llevado a las habitaciones y los han dejado desordenados ahí. Papá y los niños ahora están desempacando. Papá está parado con el hacha en alto para abrir una caja. Los niños sacan vasos y vajillas de otra caja y las guardan en un armario empotrado. Son hábiles y trabajan con entusiasmo, pero papá no deja de advertirles que sean cuidadosos y les prohíbe llevar más de un vaso o un plato a la vez. Mientras tanto, el trabajo de papá no avanza mucho. Sus manos son torpes y débiles, y trabaja sudoroso sin poder abrir la tapa de la caja. Deja el hacha, da la vuelta a la caja y se pregunta si es el fondo lo que ha subido. Uno de los niños toma el hacha y comienza a hacer palanca, pero papá lo aparta
Esa caja está demasiado clavada. ¿Leonard puede creer que logrará abrir la tapa cuando papá mismo no puede? Nadie más que un trabajador experimentado puede abrir esa caja, dice papá, y se pone el sombrero y el abrigo para salir a buscar al mozo del patio. Papá apenas sale por la puerta cuando tiene una idea. De repente entiende por qué no tiene fuerza en las manos. Todavía es temprano en la mañana y no ha comido nada que pueda activar su sangre. Si fuera a un café y tomara un coñac, recuperaría su fuerza y podría arreglársela sin ayuda. Esto es mejor que ir a buscar al mozo del patio. Así que papá sale a la calle para buscar un café. Cuando regresa al pequeño apartamento dentro del patio, son las 8 de la noche. En su juventud, cuando estudiaba en la academia, papá había vivido en el sur. Entonces había sido miembro de un cuarteto, compuesto principalmente por empleados de oficina y pequeños comerciantes, que solían reunirse en un sótano cerca de Mosbaque. A papá le había dado ganas de ver si el pequeño sótano todavía existía. Lo hizo, y tuvo la suerte de encontrarse con un par de los viejos amigos que estaban ahí desayunando. Lo recibieron con gran alegría. Lo invitaron a desayunar y celebraron su llegada a Estocolmo de la manera más amable. Cuando finalmente terminó el desayuno, papá quiso irse a casa para desempacar sus muebles, pero los amigos lo persuadieron para que se quedara y cenara con ellos. Y esto se alargó tanto que papá no se fue hasta las 8, y no le costó poco esfuerzo separarse del grupo alegre tan temprano. Cuando papá llega a casa, los niños están a oscuras porque no tienen cerillas. Papá tiene una caja de cerillas en el bolsillo, y cuando enciende una pequeña mecha de vela, que afortunadamente ha llegado con el equipaje, ve que los niños están calientes y acurrucados, pero alegres y aparentemente muy contentos con su día. Dentro de las habitaciones, los muebles están dispuestos a lo largo de las paredes. Las cajas han sido sacadas. La paja y los pedazos de papel han sido barridos. Hugo está arreglando las camas de los niños en la habitación exterior. La habitación interior será el dormitorio de papá, y su cama está hecha con tanto cuidado como él podría desear. Ahora ocurre un cambio notable con papá. Cuando llegó a casa, estaba disgustado consigo mismo por haber dejado el trabajo y haber dejado a los niños sin comida. Pero ahora, al ver que están de buen humor y que no les falta nada, lamenta haber dejado a sus amigos por ellos y se pone irritable y regañón. Se da cuenta de que los niños están orgullosos de todo el trabajo que han hecho y que esperan que él los elogie, pero no está de humor para hacerlo. En cambio, pregunta quién los ha ayudado y les recuerda que en Estocolmo no se consigue nada sin dinero y que el mozo del patio debe ser pagado por todo lo que hace. Los niños responden que no han tenido ayuda, sino que se las han arreglado solos, pero él sigue regañándolos. Fue injusto que abrieran la caja grande. Podrían haberse lastimado. Les ordena obedecerlo ahora. Él es responsable de ellos. Coge la luz, va a la cocina, mira dentro de los armarios. El pequeño almacén de cristales y porcelanas está ordenado en los estantes. Examina todo cuidadosamente para encontrar una razón para seguir criticando. De repente, papá ve algunos restos de la cena de los niños y comienzan a regañar porque han comido pollo. ¿Dónde lo consiguieron? ¿Se imaginan que pueden vivir como príncipes? ¿Son sus ahorros los que están desperdiciando al comer pollo? Entonces recuerda que no les ha dejado dinero. Se pregunta si han robado el pollo y se agita violentamente.
Habla y regaña, pero ahora no recibe ninguna respuesta de los niños. No les importa decirle de dónde consiguieron el pollo. Lo dejan seguir adelante. Y él da largos discursos, predica, agota sus últimas fuerzas. Finalmente, ruega y suplica. Les suplico que me digan la verdad. Perdonaré cualquier cosa que hayan hecho. Solo díganme la verdad. Ahora los niños no pueden aguantar más. Papá oye un ruido de risas contenidas. Se quitan las mantas y se sientan, y él nota que están rojos en la cara por reprimir la risa. Y mientras ahora se ríen sin control, Lennart, entre risas, dice: «Mamá puso un pollo en el almuerzo que nos dio cuando salimos de casa». Papá se endereza, mira a los chicos, quiere hablar, pero no encuentra las palabras adecuadas. Se endereza aún más majestuosamente, los mira con el mayor desprecio y entra en su habitación sin decir nada más. Papá se ha dado cuenta de lo hábiles que son los niños y aprovecha esto para prescindir de los criados. Por la mañana envía a Lennart a la cocina para hacer café y deja que Hugo ponga la mesa para el desayuno y vaya al panadero. Después del desayuno, se sienta en una silla y observa cómo los niños hacen las camas, barren el suelo y encienden las estufas de leña. Da órdenes constantes y los envía de una tarea a otra solo para mostrar su poder. Cuando la limpieza de la mañana ha terminado, sale y se va toda la mañana. La comida la hace traer de una escuela de cocina cercana. Luego deja a los niños por la noche y no exige más de ellos que su cama esté hecha cuando regrese a casa. Por lo tanto, los niños están solos casi todo el día y pueden ocuparse en lo que deseen. Uno de sus trabajos más importantes es escribirle a mamá. Reciben cartas de ella todos los días y ella les envía papel y sellos para que puedan responderle. Las cartas de mamá contienen principalmente exhortaciones para que sean amables con papá. Ella siempre escribe sobre lo encantador que era papá cuando lo conoció por primera vez y les cuenta lo trabajador que era al principio de su carrera. Deben ser cariñosos y buenos con él. Nunca deben olvidar lo infeliz que está. Si son realmente amables con papá, tal vez él piense que tienen pena y los deje venir a casa conmigo, escribe mamá. Mamá cuenta que ha estado con el párroco y el alcalde para preguntar si no sería posible recuperar a los niños, pero ambos le han respondido que no hay ayuda. Los niños deben quedarse con su padre. Mamá quería mudarse a Estocolmo para al menos poder ver a sus hijos alguna vez, pero todas las personas le aconsejan que tenga paciencia y espere. Creen que papá pronto se cansará de los niños y los enviará de vuelta a casa. Mamá no sabe qué hacer. Por un lado, piensa que es horrible que sus hijos vivan en Estocolmo sin nadie que los cuide. Y por otro lado, sabe que si abandona su hogar y su trabajo, no podrá recibirlos y mantenerlos si quedan libres. Pero para Navidad, mamá vendrá a Estocolmo de todas formas y verá cómo están los niños. Los niños escriben y cuentan lo que hacen durante todo el día, hora por hora. Le hacen saber a mamá que van a buscar comida para papá y le arreglan la cama. Ella entiende que intentan ser amables con él por su bien, pero nota que no lo aprecian más que antes. Sus pequeños niños parecen estar siempre solos. Viven en una gran ciudad llena de gente, pero nadie los busca, nadie los nota, y quizás sea mejor así. ¿Quién sabe qué podrían encontrar si se hicieran amigos? Siempre le piden que no se preocupe por ellos, se arreglarán bien.
Le dicen que remiendan sus calcetines y cosen sus botones. También hacen insinuaciones de que Leonard ha avanzado mucho con su invento y dicen que una vez que esté listo, todo estará bien. Pero mamá vive en constante angustia. Noche y día, sus pensamientos están con los niños. Noche y día, ruega a Dios que cuide a sus pequeños hijos, que viven solos en una gran ciudad sin nadie que proteja sus ojos de las tentaciones del mal y que guarde sus jóvenes corazones de desear lo malo. Una mañana papá y los niños están en la ópera. Uno de los antiguos compañeros de papá, que pertenece a la orquesta de la corte, lo ha invitado a asistir a un ensayo para un concierto sinfónico y papá ha llevado a los niños con él. Cuando la orquesta empieza a afinar y la sala se llena de masas de sonidos, papá se emociona tanto que no puede contenerse y comienza a llorar. Solloza y se suena la nariz ruidosamente. Gime una y otra vez en voz alta. No se contiene en absoluto, sino que hace tanto ruido que los músicos se molestan. Un ujier viene y lo saca, y papá toma de la mano a los niños y se marcha sin decir una palabra de protesta. Durante todo el camino de regreso a casa, sus lágrimas siguen fluyendo. Papá tiene las manos de los niños en las suyas y avanza con un chico a cada lado. De repente, los niños también empiezan a llorar. Ahora entienden por primera vez cuánto amaba papá su arte. Fue terrible para él sentarse ebrio y arruinado y escuchar a otros tocar. Le daba pena. Nunca había llegado a ser lo que podría haber sido. Eso fue lo que le pasó a papá. Lo que le pasaría a Leonard si nunca terminara su aeroplano, o a Hugo si nunca hiciera un viaje de descubrimiento. Imagínense si alguna vez estuvieran sentados como viejos inútiles y vieran cómo pasan majestuosos dirigibles por encima de sus cabezas que no han inventado ni les permitirían manejar. Los chicos están sentados una mañana a cada lado del escritorio. Papá ha tomado una carpeta de partituras bajo el brazo y se ha ido. Murmuró algo sobre dar una lección de música, pero los chicos no creen ni por un momento que eso sea cierto. Papá está de mal humor mientras camina por la calle. Ha notado la mirada que los niños intercambiaron cuando dijo que iba a dar una lección de música. Se ponen de jueces sobre su padre. Piensa, soy demasiado permisivo con ellos. Debería haberles dado una bofetada a cada uno. Seguramente es su madre quien los incita en mi contra. ¿Y si averiguo un poco sobre qué han estado haciendo los señores? Continúa pensando. No estaría mal ver cómo están llevando sus estudios. Da la vuelta, atraviesa el patio en silencio, abre la puerta muy despacio y entra en la habitación de los niños sin que ninguno de ellos lo haya escuchado llegar. Y ciertamente, los chicos se levantan, rojos de la cara, y Leonard agarra apresuradamente un montón de papeles que tira dentro del cajón del escritorio. Desde que los niños habían estado en Estocolmo, un par de días habían preguntado en qué escuela iban a ir, y papá había respondido que ya no iban a ir a la escuela. Él intentaría encontrar un maestro que quisiera enseñarles. Nunca llevó esto a cabo, y los niños tampoco hablaron más de su educación. Pero menos de una semana después, se encontró un horario escolar en la pared de la habitación de los niños. Los libros escolares habían sido sacados, y cada mañana los niños se sentaban a ambos lados de un viejo escritorio y estudiaban en voz alta. Estaba claro que habían recibido cartas de mamá
con la recomendación de que estudiaran por su cuenta para no olvidar lo que habían aprendido. Ahora que papá ha entrado tan inesperadamente, primero se acerca al horario escolar y lo examina. Saca su reloj y compara. Miércoles entre las 10 y las 11. Geografía. Luego se acerca al escritorio. ¿No deberían tener geografía a esta hora?, pregunta. Sí, responden los niños ardiendo de vergüenza. ¿Pero dónde está la geografía y el atlas? Los niños echan un vistazo a la estantería y parecen muy avergonzados. No hemos empezado todavía, dice Lennart. Ya veo, dice papá. Supongo que tenían algo más que hacer. Se endereza muy satisfecho. Ha donado la ventaja y no la soltará hasta que haya castigado a los niños adecuadamente. Los dos chicos se quedan callados. Desde el día en que acompañaron a papá a la ópera, han sentido lástima por él y no les ha costado tanto esfuerzo como antes ser amables con él. Pero por supuesto, ni por un momento han considerado confiar en papá. No ha ganado su respeto, aunque sienten lástima por él. ¿Escribieron cartas?, pregunta papá con su voz más severa. No, responden ambos niños al unísono. ¿Qué estaban haciendo? Estábamos hablando. Eso no es cierto. Vi a Lennart escondiendo algo en el cajón del escritorio. Ahora los niños se callan de nuevo. Sácalo, grita papá, rojo de ira. Él piensa que sus hijos le han escrito a su esposa y como no quieren mostrarle la carta, obviamente hay algo desagradable sobre él. Los niños no se mueven y papá levanta la mano para golpear a Lennart, que está frente al cajón del escritorio. No lo toques, grita Hugo. Estábamos hablando sobre algo que Lennart había inventado. Hugo aparta a Lennart, abre el cajón y saca un papel que está lleno de dibujos de dirigibles en las formas más extrañas. Lennart ha pensado en un nuevo tipo de vela para su dirigible esta noche. Estábamos hablando de eso. Papá no quiere creerle. Se inclina, busca en el cajón, pero no encuentra nada más que hojas de papel cubiertas de dibujos representando globos aerostáticos, paracaídas, aeroplanos y todo lo demás relacionado con la navegación aérea. Para sorpresa de los niños, papá no tira todo esto inmediatamente ni se ríe de sus intentos, sino que examina cuidadosamente hoja por hoja. De hecho, papá también tiene cierto talento para la mecánica y se ha interesado en cosas relacionadas con esto en el pasado, cuando su mente aún servía para algo. Pronto comienza a hacer preguntas sobre el significado de esto y aquello, y como sus palabras muestran que está profundamente interesado y entiende lo que ve, Lennart supera su vergüenza y le responde primero de manera vacilante, pero luego con cada vez más voluntad. Pronto el padre y los niños están inmersos en una conversación profunda sobre dirigibles y navegación aérea. Una vez que han empezado, los niños hablan sin parar y comparten todos sus planes y sueños de grandeza con el padre. Y al mismo tiempo que el padre comprende que los niños no pueden volar lejos con los dirigibles que están construyendo ahora, está muy impresionado. Sus pequeños hijos hablan de motores de aluminio, aeroplanos y equilibrios como si fueran las cosas más simples del mundo. Él pensaba que eran tontos de verdad porque no les iba bien en la escuela. Ahora de repente piensa que son un par de pequeños científicos y entiende mejor que nada los pensamientos y esperanzas elevadas. Los reconoce. Él mismo ha soñado de la misma manera y no tiene ganas de reírse de tales sueños.
Esa mañana el padre no sale más, sino que se sienta y charla con sus hijos hasta que es hora de ir a buscar la comida del mediodía y poner la mesa. Y para entonces, los niños y el padre son verdaderos amigos para su gran sorpresa mutua. Son las 11 de la noche y el padre camina tambaleándose por la calle. Los pequeños niños caminan a cada lado de él. Han estado afuera buscándolo en uno de sus refugios y se han parado cerca de la puerta sin decir nada. El padre estaba solo en una mesa con un gran toddy oscuro frente a él, escuchando a una orquesta de señoras que tocaba al frente de la habitación. En un momento dado, se levantó con reticencia y fue hacia los niños. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Por qué vienen aquí?» «Papá debería estar en casa», dicen los niños. «Es el 5 de diciembre. Papá prometió». El padre entonces recuerda que Lennart le había confiado que era el cumpleaños de Hugo y que había prometido estar en casa a tiempo, pero lo había olvidado por completo. Hugo estaba esperando un regalo de cumpleaños de él, pero no recordaba haber conseguido ninguno. De todos modos, los niños lo han seguido y caminan hacia adelante, descontentos tanto con ellos mismos como con él. Cuando llega a casa, la mesa de cumpleaños está puesta. Los niños querían hacer una fiesta. Lennart había hecho panqueques que ahora tienen varias horas y parecen trapos. Han recibido algo de dinero de mamá y con eso han comprado nueces, almendras y una botella de refresco. No querían disfrutar de toda esa gloria solos, así que se sentaron y esperaron a que el padre regresara a casa para compartirla con ellos. Ahora que son amigos del padre, no pueden celebrar una ocasión tan importante sin él. El padre entiende todo. Se siente halagado de ser esperado y bastante de buen humor se sienta a la mesa. Pero medio borracho como está, tropieza justo cuando va a sentarse. Agarra el mantel, se cae y arrastra todo lo preparado al suelo. Cuando se levanta, ve cómo el refresco se derrama por el suelo y cómo la mermelada y los panqueques están esparcidos entre los trozos de porcelana y vidrio rotos. El padre mira las caras largas de los niños. Blasfema, corre hacia la puerta y no vuelve a casa hasta la mañana. Una mañana de febrero, los niños caminan por la calle con los patines colgando sobre el hombro. No son los mismos. Han adelgazado. Están pálidos y parecen descuidados y desaliñados. Su cabello está sin cortar. No están bien bañados y tienen agujeros en los calcetines y los zapatos. Cuando hablan entre ellos, usan un montón de términos callejeros y no falta alguna que otra palabrota. Ha habido un cambio en los niños, y esto comenzó la noche en que el padre olvidó volver a casa para celebrar el cumpleaños de Hugo. Fue como si hasta entonces hubieran sido sostenidos por la esperanza de que pronto habría un cambio en su destino. Al principio, pensaron que el padre pronto se cansaría de ellos y los enviaría de regreso a casa. Luego se imaginaron que al padre le empezarían a agradar, que dejaría de beber por ellos. Sí, se imaginaron que mamá y él se reconciliarían y que todos serían felices. Pero esa noche se dieron cuenta de que el padre era imposible. No podía amar nada más que la bebida. Incluso si por un momento fue amable con ellos, no se preocupaba realmente por ellos. Una pesada desesperanza cayó sobre los niños. Nada cambiaría para ellos. Nunca se liberarían del padre. Se sentían como si estuvieran condenados a estar encerrados en una oscura prisión toda su vida. Ni siquiera sus grandes planes podían consolarlos. Mientras estaban atados aquí,
Esos planes nunca podrían realizarse. Imagina que no podían aprender nada. Conocían lo suficiente de la historia de los grandes hombres para saber que aquellos que querían lograr algo notable necesitaban conocimientos sobre todo. El golpe más duro había sido que mamá no había venido a verlos en Navidad. A principios de diciembre se había caído por las escaleras y se había roto una pierna, así que había tenido que estar en el hospital durante las vacaciones de Navidad y no pudo viajar a Estocolmo. Ahora mamá estaba en casa, pero su escuela había comenzado de nuevo. Además, no tenía dinero para viajar. Todo lo que había ahorrado se había ido mientras estaba enferma. Los niños se sentían abandonados por todo el mundo. Estaba claro que nunca mejorarían, no importa lo que hicieran, y por eso habían dejado de esforzarse con cosas aburridas. Podrían también hacer lo que les gustaba. A veces no hacían sus camas durante varios días y dejaron de barrer las habitaciones por completo. Aún así todo iba bien. Nunca llegaba nadie a ver cómo estaban. El padre se deterioraba cada vez más. A veces intentaba levantarse y mantener a los niños en orden, pero eran solo intentos inútiles. Olvidaba sus órdenes tan pronto como las daba. Los niños también habían empezado a ser novillos en las lecciones de la mañana. Nadie los interrogaba sobre sus tareas, así que no servía de nada leer. Hacía buen tiempo para patinar desde hace unos días, así que podrían tomar un descanso y estar afuera mientras estaba claro. En el hielo siempre había muchos niños y habían hecho amistad con varios que preferían patinar que estar encerrados y estudiando. Ahora era un día tan hermoso que no podían pensar en quedarse adentro de ninguna manera. Hacía solo un par de grados de frío. Estaba tranquilo. El aire era claro y brillaba el sol. Era tan hermoso el clima que las escuelas habían dado permiso para patinar. Toda la calle estaba llena de niños que habían ido a casa a buscar sus patines y ahora se dirigían hacia el hielo. Cuando los niños caminan entre los otros niños, se ven serios y sombríos. No hay una sonrisa en sus rostros. Su desdicha es tan pesada que no pueden olvidarla ni por un momento. Cuando llegan al hielo, está lleno de vida y movimiento. A lo largo de la orilla está bordeado por una multitud densa de personas. Más lejos los patinadores se turnan unos a otros como hormigas. Cuando su grupo ha sido dañado, más lejos aún se ven puntos negros solitarios que se deslizan rápidamente hacia adelante. Los niños oponen los patines y se mezclan con los patinadores. Patinan muy bien, y cuando se apresuran hacia el hielo a toda velocidad, tienen color en las mejillas y brillo en los ojos, pero ni por un momento se ven felices y despreocupados como los demás niños. De repente, cuando hacen un giro hacia la orilla, ven algo muy hermoso. Un gran globo aerostático viene de la dirección de Estocolmo y se dirige hacia el mar Báltico. Está rayado en rojo y amarillo, y cuando el sol brilla sobre él, brilla como una bola de fuego. La góndola está decorada con muchas banderas coloridas, y como el globo no se eleva muy alto, el juego de colores vivos se ve claramente. Cuando los niños ven el globo, exclaman de alegría. Es la primera vez en su vida que ven un gran globo flotando por el aire. Es mucho más hermoso de lo que podrían haber imaginado. Todos los sueños y planes que han sido su consuelo y alegría durante muchos días difíciles, regresan a ellos cuando lo ven. Se detienen para observar cómo están atados los trenes y las cuerdas, y notan el ancla y las bolsas de arena en el borde de la góndola. El globo avanza rápidamente sobre la bahía con una buena velocidad. Todos los patinadores, grandes y pequeños,
Se apresuran riendo y gritando hacia él cuando aparece por primera vez y luego lo siguen. Lo siguen hacia el mar en una larga fila, como una línea de remolque gigante. Los navegantes aéreos se divierten arrojando una gran cantidad de hojas de papel de colores que caen lentamente a través del aire azul. Los niños son los primeros en la larga fila que persigue al globo. Se apresuran hacia adelante con las cabezas inclinadas hacia atrás y las miradas fijas en el cielo. Sus ojos brillan de felicidad por primera vez desde que se separaron de su madre. Están completamente fuera de sí de entusiasmo por el dirigible y no piensan en nada más que en seguirlo tanto tiempo como sea posible. Pero el globo avanza rápidamente y hay que ser buenos patinadores para no quedarse atrás. La multitud que lo persigue se adelgaza, pero al frente de los que continúan persiguiéndolo se ven los pequeños niños. Están tan ansiosos que llaman la atención. La gente habla después de que había algo especial en ellos. No reían ni gritaban, pero había un brillo de éxtasis en sus rostros vueltos hacia arriba, como si hubieran visto una visión. El globo parece ser para los niños casi como un guía celestial, que viene para devolverlos al camino correcto y enseñarles a avanzar a él con valentía. Cuando los niños lo ven, sus corazones se hinchan de anhelo por volver a trabajar en la gran invención. Se sienten nuevamente seguros de tener éxito. Si solo son perseverantes, seguramente trabajarán hasta la victoria. Llegará el día en que suban a su propio dirigible y se eleven al espacio. Un día serán ellos quienes viajen allá arriba, por encima de la gente, y su dirigible será mucho más perfecto que el que ven ahora. Podrá ser dirigido y girado, bajado y elevado, ir contra el viento y sin viento. Los llevará a donde quieran ir, a través de días y noches. Aterrizarán en las cimas más altas de las montañas, cruzarán los desiertos más horribles, explorarán las regiones más inaccesibles, verán toda la gloria del mundo. No vale la pena rendirse, Hugo, dice Leonard. Vamos a estar bien, solo tenemos que terminar. El globo gana más velocidad a medida que avanza hacia el exterior. Los patinadores también han dejado de seguirlo. Los únicos que continúan la persecución son los niños pequeños. Corren hacia adelante tan rápido y ligero como si hubieran recibido alas en los pies. De repente, las personas que están en tierra y pueden ver más allá de la bahía gritan de horror y ansiedad. Ven que el globo, todavía perseguido por los dos niños, se desliza hacia el canal de navegación donde hay agua abierta. ¡Agua abierta! ¡Hay agua abierta allá afuera!, gritan las personas. Los patinadores en el hielo escuchan los gritos y vuelven sus miradas hacia la boca de la bahía. Ven como una franja de agua brilla al sol a lo lejos. También ven a dos pequeños niños patinando directamente hacia esta franja, que no perciben porque tienen los ojos fijos en el globo sin mirar hacia abajo. Gritan con todas sus fuerzas, golpean el hielo. Los patinadores se apresuran para detenerlos, pero los pequeños no se dan cuenta de nada de esto mientras persiguen el dirigible. No oyen los gritos detrás de ellos. No perciben el flujo y el ruido del agua abierta frente a ellos. Solo ven el globo que los lleva consigo. Leonard ya siente su propio dirigible elevándose bajo él, y Hugo flota sobre los misteriosos territorios del Polo Norte. La gente en el hielo y en la playa ve cómo se acercan rápidamente al agua abierta. Por un momento, a veces, hay una tensión tan intensa que no pueden gritar ni moverse. Es como un encantamiento sobre los dos niños, que no se dan cuenta de su salvaje avance hacia adelante, corriendo hacia la muerte, persiguiendo una visión celestial radiante.
Los navegantes en el globo también han visto a los pequeños niños. Ven que están en peligro, les gritan y hacen gestos de advertencia. Pero los niños no los entienden. Cuando ven que los navegantes del globo les hacen señales, creen que quieren recogerlos en la góndola. Levantan sus brazos hacia ellos, felices con la esperanza de seguirlos a través del brillante espacio. En ese momento, los niños han llegado al canal de navegación y con rostros radiantes de alegría y brazos levantados, caen al agua y desaparecen sin gritar pidiendo ayuda. Los patinadores que intentaron alcanzarlos están parados unos segundos después en el borde del hielo, pero la corriente en el agua ha llevado los cuerpos debajo del hielo y ninguna mano salvadora puede alcanzarlos.